Ok, pues bienvenidos a un capítulo nuevo, un episodio más de Los Camaradas, aquí con nuestro anfitrión, nuestro coanfitrión y una invitadaza. En esta ocasión tenemos un tema que podría ser tabú para algunos o algo muy normal como debería ser para todos. Tenemos a nuestra primera invitada sexóloga. Por favor, cuéntanos de ella un poquito. Pues mira, Adri es una sexóloga, una amiguita que la neta yo estoy muy sorprendido por todo lo que veo que tienes en conocimiento. Aparte, deberían de seguirla en redes sociales. Dejamos información de ella aquí abajo en la descripción por si quieren seguirla. Incluso, no sé, alguna consulta, algo. Todo está aquí abajo en la descripción si nos estás viendo en YouTube. Y si nos estás escuchando en Spotify o en Instagram, pues vayan a YouTube para ver dónde están las redes de Adri. Exactamente. ¿No? Pero me gustaría, Adri, que en dado caso tú te presentaras y dijeras casi tu currículum. Ay, no, luego esta parte del currículum yo siento como que, ay, qué pedante, ¿no? Si empieza a decir toda la formación. Pero quizás podría contárselos un poco tipo historia y cómo desde mi historia de vida Suena interesante. Fui empezando a querer indagar más sobre este tema que justo, como lo decía Rafa, es un tema súper tabú y que nos han metido un montón de cosas de cállate, silencio, no lo hables y ahí como... Prohibido, ¿no? Sí, no, como cabrito de monte, así me dicen muchos pacientes, ¿no? ¿Cómo lo aprendiste? Como cabrito de monte, ahí. ¿No? Entonces, para mí... Yo empecé a estudiar psicología. ¿No? Psicóloga de profesión, ¿sabes? Exactamente, licenciada en psicología. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba mucho el estar con las personas, conectar con ellas, el poder empatizar, el poder apoyar en esos procesos y sobre todo el poder empezar a gestionar distintas herramientas para poder solucionar. Claro, yo no sabía que la psicología era tan amplia y que eso que yo quería justo tenía que ver con la parte clínica o la psicoterapia. Y mientras estaba estudiando psicología tuve una clase de sexualidad humana y ahí dije, madres, o sea, yo de esto no tengo ni idea. Porque además fue un colegio súper cerrado, súper restringido, el sexo es pecado, no virgen hasta el matrimonio, no puedes casi, es tu templo, cuídalo, pero no lo toques, no lo conozcas, no hagas nada, ¿no? Ok. Pues claro, cuando empiezo a conocer todo esto y lo comparo con mi situación de vida, porque eso me decían, pero yo lo vivía, ¿no? Como yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Tú lo vives y aunque te dicen que está mal, pero lo sigues viviendo. Entonces, esta parte como que dije, al fin estoy teniendo una información que es científica, que es real y que sí se acopla a mi experiencia vital. O sea, lo que yo he estado viviendo y disfrutando todo este tiempo y que me he sentido culpable por estarlo ejerciendo. Oye, sí, ese tema de culpabilidad está cañón, porque muchísima gente siente que no debe de hacer las cosas porque o lo dicta la religión o porque la sociedad se lo ha dicho. Yo creo que desde la educación, porque muchas veces incluso el mismo hecho de que nuestros papás, a ver, ¿cómo se llama pajarito, ¿no? No, se llama pene, ¿no? El tesorito. Exactamente, desde el hecho que a los papás ya les da pena decirle a un niño cómo se llama su órgano sexual, pues desde ahí ya empieza como cierto tabú. Y si obviamente sí es importante cierta educación sexual de no permitas que nadie te toque, eso creo que es completamente básico, pero el simple hecho de que le cambien palabras o le pongan apodos a los órganos ya hay algo que a los papás les da pena a los niños explicarles qué es, ¿no? Total, imagínate, es como si te digo a tu mano, dile cuchuchuchu. O sea, no es así. No lo había pensado así, pero... Es una parte más del cuerpo. ¿Por qué justo esa parte del cuerpo se tiene que llamar de otra manera que no es un nombre? Y de hecho tú dices pene, vulva, vagina y la gente es como, uff, qué fuerte palabra, pero qué fuerte, ¿cuál? ¿Pero qué estás diciendo? Por favor, ¿vamos a censurar esa parte? No, por favor, hay que dejar los órganos como son. Sí. Y justo, ¿no? O sea, ahí es cuando empiezo a ver por qué nadie me habló de sexualidad. Bueno, mis papás son más libres, no sé por qué me metieron al colegio que me metieron, ¿no? Pero sí me acuerdo alguna vez mi mamá ahí por la adolescencia decirme, oye, si te masturbas está bien, ¿eh? O sea, es algo... Eso es chido. Es algo que es normal, tú se disfruta. Perdón, ya que tocaste el tema, pero sí llegó casual y dijo, o sea, si te masturbas no pasa nada. Fue incómodo porque imagínense, nunca se hablaba nada de sexualidad. Y te llegan con el tema. Sí, fueron 2 veces, 2 intervenciones de mis papás. A ver si lo están viendo, pues se morirán de risa, ¿no? Pero una, me pusieron un video de National Geographic, creo que sí, o de Human Health o una de estas, en donde salían sábanas volando por todos lados, caricias, besos, y de repente ya te metían los espermas, conducto vaginal, llegaba a los ovarios y entonces había
había la fecundación y todo el proceso. Digamos que era la sexualidad, pero desde el tema más científico, podría decirse. Pues reproductivo. Pero digo, obviamente nosotros no podemos ver cómo entra el espermatozoide y está ahí, ¿no? O sea, a eso me refiero que intentaban explicar la sexualidad no tanto sobre el simple hecho de la satisfacción, podría decirse, sino más bien de la reproducción. Sí, porque además lo de las telas y besos, esto duraba 30 segundos. O sea, no era como que te dijeran explícitamente. Ni era explícito. Era como que te imaginaras que se juntaban los cuerpos y luego de todo eso pasaba dentro de tu organismo, ¿no? Y al final salía el bebé chillando de la vagina, ¿no? Y dices, ¿what? ¿Cómo fue? ¿No era por besos? Sí, digo, les agradezco porque sí tuve una incorporación de cómo es el proceso reproductivo, cómo se hacen y cómo nacen los bebés, ¿no? Que son una de las preguntas más comunes en niños. Pero de ahí ya no se volvió a hablar. Hasta ese día en mi adolescencia, me acuerdo, estábamos en el estudio y se sienta mi mamá y la empiezo a notar como nerviosa, ¿no? Y de repente se acerca y me dice, oye, no sé si tú te toques o no. Y yo, perdón, ¿qué edad tenías más o menos? Como 11 años, 12. Ok, joven, muy joven, ¿verdad? ¿no? Muy joven, pero creo que Pues, ya iniciamos. Pero es que exacto, es una edad donde justamente te da la curiosidad de, ay, se levantó ¿Qué esto. Oh. ¿Y qué pasa si lo sacudo 3? ¡Oh! ¡Oh! O sea, sí, y es antes. Yo me acuerdo, mi primera autoestimulación, o sea, mi primer recuerdo erótico habría tenido 5 años, 4 años, en donde yo recuerdo placer sexual. Bueno, se dice que incluso los bebés, en el término de que están autoexplorando todo el mundo, llega un momento en el que se descubren y bueno, no sé, ahí seguro me voy a equivocar, pero está esto de la etapa anal, la etapa genital, hay unas etapas sí, mi señor Freud, que lo quiero, pero también no mames. Oye, sí, decía que el orgasmo de la mujer a través del clítoris era algo inmaduro, ¿no? Justo por estas etapas. Decía que se quedaban enganchadas y fijadas en la etapa justo fálica y no en la genital, que tenía que ser a través de la vagina. Freud, recordemos 1880 y tanto, pues bueno, se le pasa, ¿no? O sea, pero ya que lo sigamos pensando, por favor, ya no. ¿No? Pero justo, imagínense, hay ecografías, ¿no? Ultrasonidos en donde salen los fetos autoestimulándose, con erecciones, con esto, o sea, es algo que tenemos súper integrado. Imagínense, y nadie nos habla, o sea, ¿cómo es posible? Y justo todo esto, gracias, después de la plática incómoda, mamá, gracias porque me liberaste de muchas culpas y me permitiste seguirlo haciendo. Pues sí, obviamente la clase de sexualidad dije, esto es lo mío. O sea, hay algo que me está conectando, parte de mi historia, parte de cómo yo lo he vivido. Y que al final y al cabo también te haya dirigido a que sea tu rango de estudio, ¿no? O sea, que digas, además de que tuve una educación sexual a buena edad, pues te abrió las puertas también para saber que eso te quieres dedicar. Porque si de verdad hubiera sido algo, no tabú desde la escuela, sino desde casa, probablemente hubiera habido ahí una barrera más fuerte. Puede ser. Yo creo que el estudiarlo es como resolver mi dilema interno sexual. Así es como yo lo veo, ¿no? Por un lado, en casa abierto y si quería preguntar, sabía que podía, aunque fuera incómodo, pero no se hablaba tanto, pero era permitido. Y en el colegio era súper restringido, ¿no? Entonces yo tenía estos dos mundos en la vivencia de mi sexualidad que tenía que integrarlos de alguna manera. Y la manera que lo pude hacer fue a través del estudio de la sexualidad. Wow. Ya de ahí, pues justo en la licenciatura me acerqué con la profesora y me dijo, no, pues doy un diplomado en educación sexual. Yo es algo que quiero probar, sí, quiero especializarme en esto, ¿no? Y un diplomado, pues, puede abrirme las puertas una idea de cómo es. Estudié el diplomado en educación sexual, quedé fascinada, o sea, estudiar desde cómo lo vivían, no sé, los griegos, la homosexualidad desde momentos súper antiguos. Que no sé en qué momento se rompió eso y sí, ¿no? Se volvió prohibido y hasta enfermedad. Exacto. La sexualidad en mujeres de forma abierta, ver otras especies como los bonobos que mientras comen tienen relaciones sexuales, son como unos changuitos. ¿No? Y son una pues especie muy cercana a nosotros, pero ellos solucionan los problemas a través de tener encuentros sexuales. Es una forma, me imagino, de socializar, podría ser. Sí, exacto. Y pueden tener a la cría aquí cargada y están teniendo sexo. Búsquenlos. Digo, ya me imagino unos changuitos ahí. Bueno, a ver, por ejemplo, yo como experiencia, digamos, sexual temprana, yo estaba buscando literalmente una película de terror, así en el librero, en la parte alta del librero de mi papá. Encuentro una película y digo, esta debe ser la de los Gremlins. La pongo y de repente es como,
Dios, ¿qué está Esto no era, pasando? pero- Estos gremlins son muy Sí. distintos a los que yo conozco. Y fue tan, digamos, tan impactante, de repente decía, ¿por qué se está haciendo del baño el hombre en la mujer, no? O sea, ese tipo de cosas. Oh, Y, ok. y además ¿Cuántos tenía tu papá? es una película porno casual, ¿no? Pero a ver, espérate, ¿se estaba haciendo el baño o era la eyaculación? No, era una eyaculación. Era una ok. eyaculación. Sí, porque yo Bueno, sí, claro. Golden Shower. Era una eyaculación, pero no sabía que era una eyaculación. Claro, no, y esa edad. Y además, mi hermana tendría 6 Los años dos, o y sea. yo tendría 7 años. Y estábamos buscando una película. No era la de Gremlins, era la del Duende Maldito la que estábamos buscando, ¿no? Ah, sí. Y además de eso, digo, obviamente, pues estábamos viendo, pero espantados. O sea, no era. Fue algo Pues sí, muy, pues muy estaban fuerte. buscando otra película. Sí, no sabían qué estaba pasando. No, totalmente. Estábamos totalmente impactados porque además, pues era el hecho de ver cuerpos adultos, desnudos, teniendo relaciones sexuales y aparte, pues el simple acto de la eyaculación yo era de... Pero ¿y del tú baño. recuerdas placer sexual o no? No, la verdad, fue muy impactante. Fue más como un pequeño trauma. Yo pensaba que... Digo, al fin y al cabo, este tema ya lo usamos como para burlarnos de mi papá en la actualidad. De repente estábamos, no sé, cenando algo, mis papás y mis hermanas. Y decía, ay, ¿te acuerdas cuando buscamos mi papá rojo? Porque ya es, o sea, ya es algo, no sé si decir superado, pero es algo que nos causa gracia porque, pues fue chistoso. Nosotros estábamos en otra cosa y buscábamos, ¿cómo dice? La película secreta. Buscábamos carbón y encontramos soda. Pues sí, ya después sabías dónde buscar las películas. Y aparte obviamente no le dijimos de inmediato, o sea, pero sí fue, yo creo que sí fue un despertar sexual porque, como dices, ya sabía dónde estaba. Y quizás no de inmediato me interesaba, pero sí tenía mucha curiosidad. De repente voy a volver a buscar en la parte de arriba del libro. A ver, ¿qué más hay? A ver si hay otra cosa Oh, religiosa. una colección. No tenía tan buena variedad para mi desgracia. Ya ven, yo creo que todos en México hemos pasado experiencias como de este tipo, porque en realidad todo es oculto, todo está secreto. O sea, ¿qué pasaría si esa película estuviera así puesta como cualquier otra? Igual Incluso- ni siquiera la agarrarías. Incluso me acuerdo, otra película que estaba viendo, ahí estaba viendo en familia, la de Drácula de Bram Stoker, que sale No la he visto. Keanu Reeves. Y hay una escena donde unas vampiresas salen con el torso descubierto. Voltéate. Yo, pues estoy viendo que te voltees. Bueno, me volteo. O sea, Sí, claro. y más o menos tendría una edad similar, unos 7, 8 años. O 9, algo así, pero sí es el hecho de volteate o vete tantito para allá, ahorita regresas, ¿no? Claro, pero es que imagínate, todo eso es educación sexual. O sea, Claro. igual y no nos la dan y está de manera implícita. ¿Qué te están diciendo sobre la sexualidad? Que la sexualidad es algo que no puedes hablar, que te tienes que avergonzar, que es algo que tú te tienes que separar e ir y que no es apto para ti, ¿no? Entonces, claro, las reacciones emocionales que tienen los padres también ahí están totalmente, ¿no? Vergüenza, nerviosismo, vete para allá. No, o sea, ¿cómo empiezan a O gestionar también toda esta esa parte que seguro han vivido, que cuando va, no sé, unos papás con sus hijos y hay una pareja del mismo sexo besándose, es como de, voltéense, no Sí, vean eso. ¿no? Y es voltéense. como, pues es normal, ¿no? O sea, que vea también los niños que se están dando amor y no pasa nada. Vamos, el beso es una expresión muy, bueno, todas Muy son básica expresiones de sanas, amor. pero son muy básicas, exacto, de expresar tu amor, un abrazo, un agarrar, o sea, son cosas que, vamos, no van a tener sexo en la calle, o sea... No, ya eso ya se es llama otro rollo. exhibicionismo. Sí, digo, Y no obviamente, solo es de sí. homosexuales, En está todo, generalizado. sí, claro. Bueno, pero ya nos estamos desviando, regresamos a ti, Sí, que sí, es, sí. ya tuviste tu diplomado, Tuve el dijiste- diplomado y sí quise, yo dije, esto es lo mío. Entonces me puse a investigar en dónde poder estudiar más a profundidad. Yo quería que fuera un título universitario, porque aquí en México hay muchas asociaciones, institutos, pero nada tan formal como quizás una universidad. Y entonces encontré en España que había Wow. universidades en donde podía estudiar. Me fui a la Universidad de Barcelona y ahí en la Facultad de Medicina empecé a estudiar todo esto, porque al final ahí había de dos. O sea, tú quieres ser sexóloga clínica para trabajar con problemas sexuales, que hay disfunción eréctil, eyaculación precoz, no alcanzo el orgasmo, ya se me fue el deseo, ¿no? Como de todos estos ámbitos necesitas ser o médico o psicólogo, o médica o psicóloga para poder especializarte en esto. Qué bueno, porque sí cumplía el perfil, si no tendría que haber Parece. estudiado. Exactamente. Y ya ahí empecé a hacer todo este estudio y lo empecé a complementar con también maestría en psicoterapia.
¿no? Porque pues al final voy a ir de la mano, voy a ver parejas, porque claro, el tema sexual muchas veces involucra a la pareja, claro. A veces a nivel individual, y son temas psicoemocionales que impactan en la sexualidad. Porque para mí la sexualidad es una capacidad que todas tenemos, que podemos desarrollarla, pero que integra muchos como aspectos del ser humano, todo lo que nos hace, por ejemplo, nuestra psicología, nuestras emociones, nuestra biología, nuestra espiritualidad, nuestra energía, nuestra parte histórica, el momento histórico en el que está la cultura, la sociedad, o sea, es un montón de cosas que vas incorporando en tu día a día en cuestión de la sexualidad. Entonces, todo eso también al final en la psicoterapia, para la atención individualizada, pues se necesita utilizar. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar psicoterapia, cognitivo-social, que es ver a la persona y cómo esa persona se impacta en su entorno más próximo y el entorno más próximo en esa persona. Wow. Y complementarlo con la parte de sexualidad. Ya de ahí me empecé a hacer pues posgrados en crecimiento sexual y de pareja, ya enfocándome más justo a todo esto. Entonces, pues es parte de mi formación. Ok. Wow. O sea, digo, la verdad es que sin querer sí tenemos una gran profesional en el área, porque pocas personas se especializan tanto, y la verdad eso que dijiste de que fue en España donde lo encontraste, sí, curiosamente sí he visto que en Europa, básicamente, hay una libertad mucho más grande de hablar de sexualidad y de disfrutarla, y creo que eso también está relacionado que en México, digo, al fin y al cabo fuimos colonizados, o sea, desde el hecho de que en algún momento fuimos esclavos, pues no teníamos permiso de. Entonces, creo que a mí me causa mucha lógica que en Europa estemos 30 años adelantados, a lo 40, no sé, 50, a lo que en México, porque todavía falta muchísimo por recorrer aquí. Mucho. Muchísimos kilómetros, o sea, yo estando allá, les contaba cómo se solían vivir mis amigas, ¿no? O conocidos en cuanto a su sexualidad. Me dicen, es que, no lo puedo creer, me estás contando nuestra dictadura con Franco. Imagínense. 50 años de atrás. Sí, efectivamente. Entonces sí es. Mira, me pasó algo también curioso en España, que yo tenía un buen amigo mexicano que tenía a su novia española. Y de repente en un intercambio de Navidad estaban discutiendo que si ellos llegaran a tener hijos, ¿dónde los iban a criar? Entonces ella decía, no, pues aquí en España, pues tenemos todo, o sea, primer mundo, lo que tú quieras, ¿no? Y él decía, sí, pero es que son demasiado liberales en la sexualidad, ¿no? Sí. O sea, y decía... ¿Mejor? De hecho, lo primero que pensé fue, pues seguramente la está pasando a toda madre, ¿no? Pero eso sí, que mi hijo o hija no tenga esa libertad. Y quién sabe, porque imagínate, si él tiene un pensamiento conservador y ella liberal, eso en una pareja va a generar choque. Terminaron cortando, de hecho. Pues ya ven. Sí. Ni siquiera tuve que explicar. Exacto. No, porque claro, ella quiere explorar más cosas, le parece más normal, más temas sexuales, y quizás él puede estarse como asustándose un poco más por la imagen de la mujer, ¿no? Claro. Tenemos esta imagen de la mujer en México como la virgen y Eva seductora, ¿no? O sea, en dos. Sí. Y si eres liberal, eres más bien como esta pareja que eres pareja sexual, pero jamás te vería quizás para tener hijos o para poder afianzar algo más. Entonces, es muy duro porque por un lado te dice la abuela, ¿no? Mantén contento al hombre para que no se te vaya. Mucho machismo, quiero aclarar que todo esto son palabras machistas. Y por otro lado, tu pareja, cuando tú te embarazas, te deja de ver como una mujer sexual, te ve ya como la madre de los hijos, y se vuelve de verdad un tema. A diario en mi consultorio llegan un montón de parejas. Bueno, eso de nada más la madre de los hijos, hay abuelas que tienen como 18 hijos, o sea, no se ve tan nada más la madre de los hijos. Si no tenías tele. Bueno, sí, pero era solo para reproducirse. Bueno, eso sí es cierto, o sea... Es que es bien complicado porque yo sigo pensando que en México hay demasiado atraso en el tema de la sexualidad en general. De tantas cosas. Pero sí, o sea, a mí incluso, sabes que yo estuve en Europa, a mí me causó también, pues no, ahí no fue un trauma ni nada, pero sí fue de wow, ¿cómo no llegué antes? Que prendí la tele y, o sea, en horario, quizás no familiar, pero un horario que será 8 de la noche, ya había contenido explícito en la tele. Y yo viniendo de México es como... Pues yo me acuerdo que yo tenía que esperarme a las 12 en Golden.
No. Y tenías que tener televisión de paga. Y no era explícito. Y allá en España en un Y lo horario... cubrían las sábanas. Sí, o sea, no era nada más de torso para arriba las mujeres y ya. Claro. Y allá Y fue así movimiento. como en un horario, digo, quizás no familiar, pero sí a las 8 o 9 de la noche, en tela abierta, ya había contenido explícito. Y sí fue como, pues qué chido, ¿no? O sea, ojalá en México hubiera tanta apertura a este tipo de temas, porque ni siquiera es una apertura a un tema, ni siquiera estamos hablando de sexualidad, es una película. Y simplemente por el hecho de haber semidesnudos, porque ni siquiera eran explícitos, ¡pum! Ya, censura en tela abierta. ¿No? Claro, y tiene que ver con la desnudez y el erotismo, pero es que la sexualidad no es nada más esa parte erótica, ¿no? Que al final todo el mundo lo tenemos en la mente, es cómo te expresas, es quién eres. O sea, ahorita ninguno de los tres tuvimos que quitarnos los genitales, dejarlos allá afuera para estar en este momento. Estamos siendo sexuales, ustedes que lo están viendo también, o sea, no es que se quiten los genitales para poder ver aquí en YouTube, ¿no? De parte de esta plática, o sea, Claro. somos seres sexuales, nos expresamos. Ahorita mis movimientos, mi tono de voz, la manera en la que estoy expresando, igual lo de ustedes, todo eso tiene que ver con sexualidad. De hecho, un amigo filósofo estaba diciendo eso, que eso es, o sea, justamente esto es un acto sexual. No, y todo el mundo tiene la idea, no, de acto sexual es... Metes aquí. Eso de O sea, tres. no, o sea, no, eso no es, eso ya es genitalidad. O sea, Sí. vamos, ya como Total. que los conceptos, digo, igual y me faltó más todavía en esa plática, pero sí de inicio fue como buen punto, o sea, no te puedes, como dices, quitar los genitales, o sea, bueno, quitar esa sexualidad. No, sí se puedes puede. quitar. O sea, bueno, Pero es Eso algo no más. puedes quitar. Pero Sí, es otro tema. hay muchas cosas por dentro también que sigue siendo sexual, ¿no? Y que está ahí, es parte de la expresión. Entonces también el poder mirar la sexualidad en un completo ayuda mucho, porque si nada más lo veo ahí y eso es lo que me están ocultando, pues entonces se vuelve difícil. Por ejemplo, yo para vivir un erotismo pleno necesito conocerme en mi expresión, necesito sentirme tranquila con quién soy, con cómo me estoy asumiendo, tanto como mujer, como hombre, como inter, como trans, como sea, en cuestión de identidad. Si a mí si me siento atraída hacia mujeres, hacia hombres, hacia todo tipo, o sea, toda esa parte, cuando tú estás en un momento erótico, es importante. Si yo tengo un tema ahí, va a ser muy complicado el poder tener una satisfacción y gratificación erótica con una pareja o incluso a nivel individual. Si de repente estoy fantaseando con alguien de mi mismo sexo y yo no tengo trabajada esa parte, voy a decir, no, ¿qué es esto? ¿No? O sea, me empiezo a traumar, mejor ya no, y entonces empiezo a dejar a un lado mi sexualidad o ese desarrollo de la capacidad. Qué importante es el poder conocer el completo y irte asumiendo, ¿no? Desde todos los aspectos de la sexualidad, porque Claro. si no, también pues está heavy. Y la parte de vinculaciones es otro tema. Porque estamos acostumbrados a la monogamia, a que todos son así los términos como pensamos que las películas románticas nos han dicho, ¿no? Pero en realidad la manera de cómo nos vinculamos, cómo amamos, qué acuerdos tenemos, qué reglas, qué límites ponemos como parejas, también es parte de la sexualidad. Oye, ¿vas a tener la posibilidad de tener encuentros sexuales con otras personas o no? Somos exclusivos. ¿Qué tipo de exclusividad tiene que haber? ¿Hay afectiva o es nada más la parte sexual? Porque entonces si es afectiva no puedes irle a contar a tus amigos o amigas cosas más internas, más profundas. ¿Por qué? Porque eso me corresponde a mí. Y hay muchos temas ahí también de vinculación que también están ocultos y que nos han dejado nada más esa muestra romántica o lo que te dejan ver tus papás, porque en realidad muchos se ocultan en cuanto a cómo es ese tipo de dinámicas a nivel de las relaciones. O en familias, ¿cuántos secretos de infidelidad no hay? Es que es impactante. Se sabe, pero no se habla. Ahorita digo, puras anécdotas conmigo, caray. Pero en un trabajo que estuve, me acuerdo que yo sí tengo ahí como una regla, digo, es algo muy personal, una regla de mucho monogamia. O sea, yo sí, una pareja, exclusividad y se intenta que sea como mutuo acuerdo, ¿no? Pero llegó un trabajo y de repente éramos 8 personas, 6 éramos hombres y 2 mujeres, ¿no? Y de esos 6 contaban cada cosa y de repente cuando esas otras 2 chicas tenían que ir a algún lado, era de pues, incluso irse pues, con mujeres de la vida galante, como dicen, ¿no? Pero luego regresaban y sí, amor, ¿cómo estás? O sea, yo nada más me reía porque decía, pues, o sea, son, digamos, demasiado hipócritas porque ni siquiera tienen a ser sinceros con las parejas que tienen.
Y platicando con ellos y luego hasta nos echamos ahí rounds de, oye, pues digo, si lo quieres hacer está bien, pero pues, que ella también pueda, ¿no? Cosas de ese estilo. Claro, libertad en esa ¿Y parte. equidad? Ambas personas. Sí, pero era, digo, no sé si a la fecha lo sigan haciendo, pero sí está muy cañón, porque eso yo creo que ya rayaba en una falta de confianza con su pareja. Bueno, no sé, incluso de libertinaje, porque si eran cosas que decía, pues está bien, pero, pues, digo, por lo menos cuídate, porque no si haces esas cosas, no estás cuidando a tu pareja. Digo, si haces esas cosas. es que sí estaba cañón lo que hacían, o sea, contaban cada cosa que Dios. Pero Sea bueno. cual sea, hay manera de protegerse y de gozar y de disfrutar. Ahí la cuestión son los acuerdos, justo, tú ahorita lo dices, ¿no? Si yo tengo un acuerdo de exclusividad, pues lo sigo y ya está. Y no, si tengo un acuerdo de apertura sexual en la cuestión sexual, no estoy siendo infiel, porque al final yo estoy siendo fiel a los acuerdos que estamos dialogando. Pero ¿cuántas veces hablamos de este tipo de acuerdos? Como que los damos por sentado, los damos por hecho. Y a veces lo que tú entiendes por infidelidad no es lo mismo que yo entiendo por infidelidad. Quizás para mí el que estés hablando con alguien, mandando corazoncitos en Instagram, ya es infidelidad. Y quizás para ti es, oye, ni siquiera me la he topado de frente, ¿no? Entonces, este tipo de temas también vienen muchísimo a la consulta y que tienen que ver y están relacionados con nuestra sexualidad y cómo no lo hemos podido integrar. Ven, ya seguro ustedes van a querer ser sexólogos. Es que de hecho, ahorita de lo que estás diciendo, o sea, estoy pensando, digamos, en una pareja, ¿no? Que los dos se fueron infieles. ¿Qué le preguntaría? Bueno, eso es mi perspectiva, ¿no? Yo creo que una mujer le preguntaría al hombre, ok, te acostaste con ella, pero ¿la amas? Y el hombre le preguntaría a la mujer, oye, estás saliendo con él, pero te acostaste con él, o sea, es como... Esa parte también es compleja, buen punto, porque el hombre ve más desde con que ella no se haya acostado, ¿no? Ajá. Porque es el no compartirlo, o sea, que estaría dispuesto, ¿no?, a perdonar, ok. Mientras que la otra es los sentimientos. Exacto. Digo, eso es lo que he visto, igual, bueno, el bandaje común, ¿no? Sí, puede ser una generalidad, quizás solamente esté enfocado en un solo ejemplo, pero es algo que he visto, que si hay una infidelidad mutua, uno perdona un acostón, pero no un sentimiento, y el otro podría permitir quizás un beso, pero no un acostón. Bueno, es que hemos sido educados en algo que se llama estereotipos de género, muy rígidos. La mujer es así, el hombre es así. La sexualidad de la mujer es así, la sexualidad del hombre es tal cual, ¿no? De hecho hay libros, ¿no? Marta y Venus en el dormitorio de John Gray, que está en el 95, pues te habla de eso, ¿no? Las mujeres necesitan la parte emocional para poderse abrir, es como la parte emocional es la llave para abrirse a las relaciones sexuales, y los hombres necesitan la parte sexual para poderse abrir al mundo emocional. Entonces, partiendo desde esa idea de estereotipos de género, que en la actualidad ya no es así, pero muchas generaciones sí fuimos educadas así, y por lo mismo, pues sí es lo que nos interesa y lo que nos importa. Claro, yo como hombre, ¿no? Voy a preguntarte a ti, mujer, en parejas heterosexuales, si tuviste sexo. ¿Por qué? Porque si tú tienes sexo es porque hubo un involucramiento emocional previo. Si no hay involucramiento emocional previo, lo estás es pensando difícil. desde tu persona, por eso es que supongo que lo exteriorizas de esa forma. Claro, pero yo sé que tu mujer, para poderte acostar con alguien, hubo muchos encuentros previos, hay un enamoramiento, hay un tipo de vinculación, si no, no coges. Desde esa perspectiva. Y al revés pasa, ¿no? ¿Te enamoraste?, dice la mujer. Entonces eso quiere decir que tuviste muchas relaciones sexuales hasta un punto de ya haberte enamorado. Entonces, claro, desde estos estereotipos de género con los que crecimos en cuanto a nuestro erotismo, es obvio que vamos a empezar a pensar de esa manera. Ya en la actualidad, las generaciones ya no es así. Ya es lo que ellos consideran infidelidad. Puede ser desde la acogida o ¿por qué exploraste otras cosas que conmigo, no? Por ejemplo, eso puede ser infidelidad. Claro. Está bien que tengamos la relación abierta, ¿no? Y lo ponen así, o no lo hablamos, pero pues sí ya, pero ¿por qué con él sí, la parte anal y conmigo no? O sea, empieza a variar dependiendo la generación y el tipo de educación que tenemos. Pero sí, en la mayoría de las investigaciones más antiguas hablan de justamente esto que tú estás diciendo. Entonces también tengo, digamos, un estereotipo pues antiguo. Sí. Perdón que igual no diga, que yo. pero nos queda un minutito nada para despedirnos. ¿Es tan extenso? Ya sé. Pero creo que estaría bien que hiciéramos una segunda entrega de estos episodios. Así que recuerden, dejamos las redes sociales y toda la información de Adri aquí abajo en la descripción para los que están viendo en YouTube. Y no olviden escucharnos en todos los medios: Spotify, Instagram, iVoox, Google Podcast.
Exactamente. Muchas gracias, Adri. Feliz. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.